vamos a ver, casi todos los inventos buscan mejorar la calidad de vida del ser humano. Pasar de la radio a la televisión conllevó muchas ventajas. Recibimos un mensaje y una información audiovisual. El potencial de este instrumento es enorme y sigue siendo enorme a pesar de vivir en la era de Internet, que sustituirá o pretende sustituir la televisión como la entendíamos en los años 80. Todavía masas de millones de personas pasan horas sentadas viendo la pantalla de una televisión. Abren su cabeza como si de un cubo se tratara y pasivamente dejan que se le vierta en su interior el contenido que sale de la televisión para contaminar nuestro cerebro. Hola, soy Pedro Pérez, burro y autor. Te animo a que sigas escuchando para conocer la riqueza 2.0. Reflexionaremos y razonaremos juntos sobre los conceptos de dinero y libertad financiera. Muchas de tus convicciones y creencias serán puestas en duda y paso a paso conocerás la verdadera riqueza, la riqueza 2.0. La propaganda, difusión de información de carácter político, religioso, comercial, con la intención de que alguien actúe y piense según unas ideas o adquiera un determinado producto, existe desde la antigua Roma. Así como las operaciones de falsa bandera o false flag, operación encubierta llevada a cabo por gobiernos o corporaciones, diseñada para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. La diferencia entre el emperador romano Nerone, que culpaba a los cristianos del incendio de la ciudad, y Bush, que culpa a Bin Laden del derrumbe controlado de las Torres Gemelas, es la existencia y el uso de formas de manipulación más sofisticadas. Las formas de comunicar influyen sobre el desarrollo de la historia y el dominio de los medios de comunicación, el control sobre ellos, es lo que realmente da el poder, mucho más que el dinero. El dinero, como siempre, es consecuencia. ¿Podéis imaginar al Mahatma Gandhi con una cuenta en Twitter o en Facebook? ¿O si no hubiesen contado la historia de las Torres Gemelas sin imágenes? Decía Goebbels, ministro de la propaganda del gobierno de Hitler, que repetir muchas y muchas veces una mentira la convertía en una verdad. Quien escucha muchísimas veces una información, aunque al principio le parece absurda, cuando se le repite de manera obsesiva, acaba percibiéndola como realidad. Es un concepto simple y científicamente demostrado. Es la base de todas las técnicas de neuromarketing, que no son nada más que técnicas de manipulación de nuestro cerebro. Todos los días somos influenciados, encauzados, dirigidos y manipulados sin que nos demos cuenta. Así como el verdadero esclavo es el que no sale de su jaula aunque se le abra la puerta, las masas manipuladas creen estar decidiendo libremente sobre su vida. La manipulación a la que estamos expuestos todos los días se puede percibir muy fácilmente ya solo encendiendo un rato la televisión. Funciones de nuestro cerebro como razonar, cuestionar, criticar y querer entender son el principal enemigo de quienes nos manipulan. Es su primer objetivo, inhibir nuestra capacidad de razonar. Una persona que cuestiona, que usa la lógica y el sentido común, no es funcional en la sociedad en la que vivimos. Desactivada la función del razonamiento, nuestro cerebro se vuelve permeable a cualquier estupidez se nos cuente, y ya si hay una imagen que acompaña, solidifica la creencia. No hay espacio para la ciencia, la física, la estadística y la lógica. El nivel de estupidez que ha alcanzado la humanidad es más poderosa que la misma ciencia. Parece absurdo, pero es así. Lo que aparece en la tele es verdad. En los últimos tiempos estamos viendo como una parte preponderante de la información es ocupada por una sola noticia. El 90% del telediario y de los medios de comunicación en general hablan del mismo tema.
Se utiliza el instrumento del miedo, de la inseguridad, y se crea inevitablemente confusión al hablar exageradamente y compulsivamente del mismo tema durante meses o incluso años. ¿Cuántas son las cosas que hemos hecho en los últimos 10 años que no tenían ninguna lógica? ¿Cuántas preguntas te ha hecho que no te has contestado? ¿Cuántas cosas nos han contado que no tienen sentido? Y por miedo, o por confusión, o por no saber encontrar alternativa a lo impuesto, lo hemos creído. Por tu seguridad, obedece a la autoridad. Tanto porque hacerte tirar el yogur antes de subir a un avión te previene del terrorismo, así como llevar una mascarilla con filtro FFP2 paseando el perro en el campo te protege de los virus. La desinformación, el entretenimiento vacío, la distracción y la angustia de la que vivimos rodeados nos alejan de querer entender, de querer profundizar. ¿Y quién mejor que la ciencia, la lógica, la estadística o la matemática pueden darnos las respuestas correctas? Hay hábitos y creencias popularmente aceptadas y arraigadas sobre el dinero y la riqueza que no tienen ningún sentido lógico. El mismo miedo a tener mucho dinero, pensar que tener mucho dinero nos convierta en malas personas, y la confusión que hay respecto al mundo de las inversiones hacen que nunca podremos tener dinero en nuestra vida. Apagar la tele, tirarla incluso a la basura y encender el cerebro es la base de donde partir para poder tener riqueza 2.0. Hasta aquí el podcast de hoy. Ponme en los comentarios qué te ha parecido, si lo has encontrado interesante y sobre todo qué opinas tú de lo que acabas de escuchar. Si te ha gustado, visita mi Instagram y únete al grupo de Facebook donde fomentamos el debate ya que nutre el conocimiento. Un fuerte abrazo de Pedro Pérez el Burro.